Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimber Rivelo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad En amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy bienvenidos a la edición de día viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas, como siempre, para vivir mejor y vivir mejor en todos los órdenes de la vida. Espiritual, emocional, mental, físico, matrimonial, con los hijos, la economía. Bueno, hoy tenemos, como todos los viernes, preguntas de diversos temas. Vamos a ir a través de estos temas, paso a paso, uno por uno, pero vamos a hacer los anuncios correspondientes. Radio La Red, Red Evangélica de Denver es la iglesia, y la red, como la llamamos, y es la que sostiene monetariamente y con mucha gente trabajando esta radioemisora, Radio La Red, ¿ok? Y tenemos aquí bastantes programas para usted que usted puede encontrar en el aire de 1650 AM. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, es nuestra meta, nuestro lema. Y en radiolared.net va a ver todos los programas que producimos desde Iglesia La Red a través de Radio La Red. Tenemos programas, como usted ya sabe, para varones, para damas, para niños, adolescentes y jóvenes. Este programa Vivo Mejor, aunque técnicamente este programa es del Ministerio Vivir Mejor Incorporated. En fin, tenemos programas para la comunidad, tenemos noticias del mundo cristiano, la representación de las 3 congregaciones que tenemos hasta ahora, 2 de ellas en realidad, como Aurora y Norte. En fin, tenemos mucho material, ¿no es cierto? Y matrimonios y esto y lo otro. Entonces, sé que voy a olvidar a alguien, pero no importa. Estoy diciendo que hay mucho que producimos en Radio La Red a través de Iglesia La Red. Además de los programas nacionales que usted ya conoce y ama de muchos años. Bueno, usted puede encontrarnos no solo aquí en el aire de 1650 AM en su radio o en su teléfono o computadora, pero también en los audios que tenemos que llamamos podcast. Y usted puede encontrar los podcasts, los audios de los programas en radiolared.net.
pero también hay plataformas que tal vez usted use como Apple Podcast, Google Podcast, algunos están en Spotify y también ahora en Stitcher. Así que ahí están esos audios, usted los puede saborear, escuchar, repetir, pausar, compartir, de todo. Y este programa en particular lo pasamos también por YouTube, nuestro canal es Radio La Red Denver, y en Facebook 1650 Radio La Red. Nuestro teléfono en la oficina es el 720-325-7282. Voy a ir a la primera pregunta y en el segundo segmento vamos a hablar un poquito más acerca de otras cositas. Acá me llegó un texto donde dice que una oyente escuchó hablar de la vestidura llamada silicio. Silicio, y quiere saber cuál es el significado y por qué lo mencionan los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, además del Antiguo Testamento se menciona en el Nuevo Testamento, quiero decirle. Los judíos tenían esta costumbre de vestirse de silicio, como se decía, y entiendo que el silicio era generalmente un material hecho de pelo de cabra, usualmente negro, nada muy lindo, nada muy cómodo para ponerse encima, era incómodo, pero justamente representaba el dolor, el duelo, la aflicción y también el arrepentimiento. Por eso salió lo de me arrepiento en saco y ceniza, o me arrepiento en silicio y ceniza. Solían sentarse sobre cenizas, poner cenizas en su cabeza, y la idea era representar exteriormente una realidad interna, ¿verdad? Estoy afligido o estoy de duelo. Fíjese con el duelo, hoy en día en algunas culturas la gente se viste toda de negro, o los varones tiran una corbata color negro cuando están de duelo. ¿Sabía usted que en otras culturas el duelo es de color blanco? Hace un tiempo atrás alguien en mi iglesia me dijo, pastor, fui a un funeral y wow, todas las personas de la familia estaban vestidas de blanco. A mí me pareció extraño porque nosotros en México, me dijo, cuando tenemos duelo vestimos de negro. Yo le dije, bueno, quizás es sorprendente para usted, pero hay culturas donde el blanco indica duelo. Es muy raro para uno porque uno piensa siempre en el blanco como algo hermoso, luminoso, algo opuesto al negro, claro. Pero sí, en algunas culturas se usa el blanco para eso. Otros sabemos que el luto es el color negro y no estamos obligados a usarlo. Entonces, en la antigüedad el silicio era una vestidura, como digo, pelo de cabra, generalmente negro, que se ponía sobre uno y no es algo agradable, no es algo lindo, atractivo, pero así los vecinos, la familia, todo el mundo sabía que, esa persona está de luto. O, repito, se hacía como una muestra de genuino arrepentimiento. En el mundo judío había muchas cosas y aún en el mundo pagano afuera de los judíos, había muchas cosas gráficas con las que se demostraban sentimientos, ciertas verdades, ciertas emociones, y silicio y ceniza es algo que usted menciona a los profetas, pero yo digo también en el Nuevo Testamento vemos algunos casos, pero sí, en el Antiguo Testamento probablemente sea algo más común. Era otra vez la idea de desolación, especialmente la ceniza, ¿verdad? Es algo que se ha quemado. Entonces es la idea de algo desolado, es la idea de qué pasa, por ejemplo, cuando hay un incendio. Bueno, esa es la idea de desolación, pero también es la idea de ruina, ¿verdad? Entonces cuando alguien decía estoy arruinado, hoy uno lo dice, estoy arruinado. Antes la gente lo ponía de una manera, lo hacía de una manera muy gráfica, muy, muy visible. ¿Okay? Así que espero que eso pueda ayudarle. No hay nada demasiado especial sobre el asunto. Simplemente recuerde eso. El silicio era una forma de vestidura y tenía que ver con generalmente pelo de cabra negro. Y era incómodo, era difícil a veces de llevar, pero justamente representaba lo difícil que es sobrellevar un dolor, la angustia o también el arrepentimiento. ¿Okay? A veces hay hasta exhortaciones de arrepentirse
mostrando ese tipo de cosas como el silicio y la ceniza. Eso no indica que el corazón estaba completamente arrepentido, pero es algo que en ese tiempo la gente podía comprender. Vamos con otra pregunta antes de la primera pausa. ¿Cómo puedo vencer cuando peco? Bueno, yo diría esto. Hay dos formas diferentes de ver o de responder. Yo le puedo responder esta pregunta. La Biblia habla de caer en pecado y la Biblia habla de vivir en pecado. Es decir, una caída es como una caída física, uno se cae y se levanta. ¿Sufre las consecuencias? Sí, puede haber dolor, lastimadura, sangre, puede por varios días quedar uno con ciertos dolores, pero eso se va. Es una caída. Uno se cae y se levanta. En el pecado pasa lo mismo. Hay ocasiones donde uno se descuida, aún como cristiano, y cae. La Biblia dice que todos nos ocurre, no hay excepciones. Y hay personas que no se exterioriza su caída, los demás ni se enteran, pero en su mente uno puede estar cayendo en pecado, uno puede pecar con su mente, ¿verdad? Aunque no haga concretas ciertas cosas. Ahora, eso es diferente de cuando decimos, bueno, la tentación no es pecado, pecado es caer en tentación, es cierto. Pero uno puede caer en la tentación aún mentalmente. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, y ahí está el pecado. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ya no es simplemente una mirada, sino que en la imaginación está pensando lo que haría con esa persona, entonces sí, ya pecó aun cuando no se concretó el hecho. Entonces hay que tener cuidado de saber cómo definir eso. Pero otra vez, una cuestión es una caída, entonces ¿cómo puedo vencer la caída? Bueno, tengo que arrepentirme, estamos hablando de cristianos, pedirle perdón al Señor, realmente estar disgustado por lo que hice, y pedirle perdón al Señor y pedirle fuerzas y luego mirar a Cristo. ¿Eso qué significa? Lea la Biblia, esté en la iglesia. El ir a la iglesia no es un antojo de los pastores, yo siempre lo digo. La Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y usualmente las personas que caen más seguido son los que no se congregan. No digo que los que nos congregamos fielmente cada fin de semana nunca caemos, pero hay cada vez menos probabilidades. Cuando regresemos le voy a comentar algo que quizá usted no sabía, que está relacionado con la llenura del Espíritu Santo y el congregarse, y cómo eso nos ayuda a no caer. ¿Ok? Así que espéreme, pero vamos a hablar acerca de eso. Efesios 5, 18 y 19, etcétera, habla acerca de lo que acabo de mencionar. Estamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y cuando regresemos, entonces vamos a partir de Efesios 5:18 para ayudar a responder esta pregunta. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Ken Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement.
Parte de la vida normal de un matrimonio incluye la intimidad sexual. El sexo fue creado por Dios y es algo maravilloso cuando se vive bajo los parámetros que Él estableció. Lamentablemente se ha hecho del sexo un producto fácil de comercializar y el ataque a la mente y a los sentidos llega a nuestros hogares por todos los medios posibles. La sociedad secularizada pone un énfasis desmedido en el sexo y lo trata como una máquina de placer, proveyendo ideas torcidas que terminan afectando negativamente la salud espiritual, emocional y aún física tanto de individuos como de matrimonios. El sexo no fue creado para un placer egoísta, sino como una expresión de amor puro dentro del vínculo del matrimonio. No se trata simplemente de un acto, sino de una relación que involucra espíritu, alma y cuerpo. Si tiene problemas en su matrimonio a nivel de la intimidad, busque ayuda de un consejero cristiano que entienda todos los niveles de esta relación. Mientras tanto, permítame sugerirle el evitar recurrir a la pornografía en todas sus formas, el comentar su situación con quienes no deberían saberlo, o el intentar introducir ideas o elementos extraños que dañarán la relación en vez de ayudarla. Por último, y lo mejor, pídale a Dios, el diseñador del sexo, que le guíe mientras usted busca tener una vida sana en su matrimonio. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Continuamos en su programa Viva Mejor. Como usted ya sabe, este es nuestro segundo segmento y estamos respondiendo a una pregunta sobre he caído en pecado, ¿cómo puedo vencer? En el primer segmento dije, bueno, una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. Los cristianos no vivimos en pecado. Los cristianos a veces caemos en pecado. Y le dije que mencionaría el famosísimo texto para nosotros de Efesios 5:18, que nos habla de ser llenos del Espíritu Santo y cómo está en el contexto de no dejar de congregarnos. Y yo dije, no es un capricho de los pastores, no es un capricho de nadie. La Biblia ordena que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora veamos por qué. Bueno, dijimos, esto también ayuda a un cristiano a no caer en pecado, ¿okay? A no caer. Son varias cosas que necesitamos. La oración diaria, el estudio de la palabra de Dios diario, meditar en la palabra de Dios, pensar, reflexionar, entender lo que estamos leyendo, pero la comunión unos con otros, bueno, eso no puede ser descuidado. Y yo dije antes, me atreví a decir antes, que por lo general es más fácil que un cristiano caiga en pecado cuando deja de congregarse. Ahora, vamos a ver por qué. Mirando Efesios capítulo 5, donde está el contexto de la llenura del Espíritu Santo, hay una serie de cosas que se van diciendo que están todas en plural y tienen que ver justamente con pecados. Permítame leérselos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, aquí empieza la lista de pecados, fornicación, es decir, sexo fuera del matrimonio, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Okay? Y no está hablando acá de caídas, está hablando de gente que gusta de esto y al mismo tiempo dice es cristiana, pero sigue en esto. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, ¿okay? Como las que se escuchan en muchas iglesias aún en día, ¿verdad? Bueno, Dios es amor, Dios tolera. Cuidado, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, ¿okay? Con estos que andan diciendo palabras vanas, etcétera, ni estos hijos de desobediencia. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, caminen como hijos del Señor, ¿verdad? Verso 9, porque el fruto del Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo,
es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Que hay una persona que es de Cristo, lo comprueba, lo muestra, está el fruto que dice Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas, sin fruto, sin producto bueno, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Uno tiene que denunciar estas cosas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Observen que todo está en plural, está hablando a la congregación de Éfeso, no a un individuo. Claro que se aplicaba a las personas como individuos, pero tenemos que verlo en el contexto que la Biblia lo pone. Aprovechando, dice bien el tiempo, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Observe, todo lo que está diciendo es la voluntad del Señor, no andar en todas estas cosas malas. Ahora, el 18 continúa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y observe que está en el contexto de la iglesia. Observe. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, etc. Entonces, es tan importante darnos cuenta que cuando Hebreos, la Biblia en el libro de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos de ustedes hacen caras y otra vez con ese tema, doctor Catarizano, párela con eso. Mire, yo tengo la responsabilidad de decirle lo que yo mismo practico. Cuando yo no estoy en mi congregación es porque o estoy ministrando en otro lado de nuestras mismas congregaciones y se superponen horarios, o domingos atrás estaba dando un entrenamiento a líderes, futuros líderes. Bueno, no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Pero si alguna vez estoy de vacaciones, claro, o estoy enfermo, por supuesto. Pero no, la Biblia no está hablando a personas así que de pronto tienen un inconveniente así, o están de vacaciones. Estamos hablando de personas que no le dan importancia al congregarse. Si llueve, porque llueve. Si hay sol, porque hay sol. Si hay nieve, porque hay nieve. Y están las montañas, y está el turismo. Y no estamos diciendo no haga nada de esas cosas. Lo que estamos diciendo es aproveche la naturaleza, aproveche vacaciones, tómese sus descansos, pero ¿cómo está su fidelidad a la casa de Dios? Y recuerde, yo sé que a algunos les molesta, a los que entendemos este asunto no nos molesta que nos recuerden esto. Al contrario, entendemos lo que la Biblia dice, que el estar como iglesia, como familia, el escuchar juntos la palabra de Dios, el participar juntos de los elementos de la cena del Señor, algunos llaman también la Santa Cena, el estar juntos, el alabar juntos, como dice aquí, nos llena del Espíritu Santo. Ahora usted dice, pastor, ¿puede estar lleno del Espíritu Santo uno estando solo en casa? Sí, pero no tiene que estar buscando una experiencia espiritual especial para llamarla a la llenura del Espíritu Santo. La Biblia sí muestra experiencias especiales donde dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Inclusive así observe que casi siempre es plural el asunto. Y tiene un propósito. ¿Ve? Como aquí en Efesios dice, no, le dice Pablo a los Efesios, no anden en toda esta lista de cosas y menciona una lista de pecados. Dice, estén juntos, estén congregados, estén pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y mire cómo cambia. Entonces, cómo cambia la vida. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿cómo puedo vencer? He caído. Bueno, recuerde todas estas cosas. Hay varios recursos para vencer el pecado. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que a veces vamos a pecar, pero tenemos abogado en Cristo. Eso no nos da licencia para pecar, porque igual tenemos un abogado en Cristo. Porque esa actitud demostraría muchas cosas, entre ellas la posibilidad de que usted nunca ha sido salvo.
Otra sería, bueno, ha sido salvo, pero usted está apartándose del Señor y se va deslizando paulatina, lentamente. Dios nos ha dado la palabra de Dios, escrita, para que estemos equipándonos, para que estemos buscándolo. La oración, la Biblia, no lo haga como es un rito, no entiendo lo que digo, no entiendo lo que leo, pero adelante. No, realmente la oración es una conversación, una plática con Dios, es poderosísimo. Más allá de que oremos en silencio o en voz alta, el poder no está en nuestro aullido o en nuestro grito o en nuestro silencio. El poder está en qué estamos diciéndole con todo nuestro corazón al Señor. Y el Señor nos ha dado maravillosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, es decir, se cumplen. Y entonces, cuando hay una batalla, y siempre la hay, espiritual, y específicamente en algo que tendemos a caer más de una vez, o caímos una vez y puede volver esa caída. Well, Señor, tú sabes cuáles son mis tendencias, tú sabes cuáles son mis tendencias naturales, tú sabes cuáles son las cosas que me han ocurrido y de pronto producen tendencias, o lo que he probado en mi vida y produce una tendencia. O tengo una tendencia a juzgar a los demás, o tengo una tendencia a mentir, o tengo una tendencia a robar. Y algunas de esas cosas pueden ser enfermedades mentales, pero en muchos casos son simplemente todavía tendencias, no han llegado a ser esas cosas como enfermedades. Y aún así no podemos justificar esas cosas, ¿no es cierto? Ser humano es por naturaleza pecador, desde la caída de Adán y Eva para acá, y también es pecador por elección, es decir, uno decide pecar. Entonces, tenemos que recordar que la comunión unos con otros no puede ser reemplazada por nada. Hace pocos días atrás estaba hablando con una joven que me dijo, no de nuestra iglesia, inclusive de otra ciudad, bueno, yo amo a Dios, yo tengo mi relación con Dios, no me juzgue porque el hecho de que yo no voy a la iglesia no significa que yo no amo a Dios. Y este es el argumento que yo presento en una situación así. Nosotros no podemos amar a Dios de acuerdo a nuestros estándares, como nosotros nos da la gana. Dios claramente dice en su palabra que si lo amamos vamos a guardar sus mandamientos. Si no los guardamos, no estamos amando a Dios. No estamos amando a Dios como Dios pide ser amado. Y Dios nos pide como, por favor, Dios exige esto. Pero lo exige para nuestro bien, y en primer lugar lo exige para que reconozcamos quién es Dios. Entonces, cuando uno tiene amor a Dios, temor de Dios, no terror, miedo al castigo, sino realmente a la disciplina, pues sí, puede ser. Uno dice, Señor, eres tan maravilloso, eres tan admirable, tú me has salvado en Cristo Jesús. Tú me dices que debo buscarte en oración, tú me dices que debo buscarte en tu palabra, tú me dices que debo buscarte en la comunión unos con otros en la iglesia. ¿Cómo te voy a desobedecer? Cuando digo lo voy a desobedecer, yo amo a Dios, pero a mi manera. Tipo, Frank Sinatra con su famosa canción, a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Okay? Y usted dice, eso es tener una mente cerrada. Bueno, hable con Dios y dígale que Él tiene una mente cerrada. ¿Se anima? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puede vencer el pecado? Ahí le di las herramientas que la Biblia dice. ¿Okay? La comunión íntima con Dios, con la iglesia, estudia la palabra de Dios y va a salir adelante. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. Te esperamos. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Estamos en su programa Viva Mejor, en nuestro tercer segmento, hoy respondiendo a diferentes preguntas muy importantes. Comenzamos con un oyente que preguntó sobre lo del silicio, ¿verdad? El silicio, ceniza, todo eso en el Antiguo Testamento. Respondimos esa pregunta. Estuvo la pregunta de qué podemos hacer como cristianos para no caer en pecado. Ahí estuvo la respuesta. Si no lo escuchó, recuerde el segmento número 2 de este día. Y quiero, antes de ir a la siguiente pregunta de por qué hay tantas denominaciones dentro del cristianismo, vamos a hablar de eso este segmento, pero antes quiero recordarle, hoy siendo viernes de manera especial, que si usted no tiene una iglesia cristiana en la cual sea miembro, no es cristiano, ha ido antes, es cristiano, pero ya no va a ninguna iglesia. Otras personas, como digo, desde hace ya 3-4 años, se están moviendo a la ciudad de Denver o a Colorado en general y no pueden encontrar todavía o no saben cómo buscar una iglesia, y algunos se han encontrado con esta emisora, Radio La Red, y nunca es por casualidad. Alguien se los ha dicho, u otros buscando en el dial si encontraban algo en español, los encontraron, gracias a Dios, gloria a Dios, alabado sea Él por eso. Y han entonces asistido a alguna de nuestras 3 congregaciones. Quiero decirle que somos una iglesia cristiana. El nombre legal es Red Evangélica de Denver. Popularmente todos la conocemos como Iglesia La Red. Y Red significa Red Evangélica de Denver, ¿verdad? Es un acrónimo. Estamos localizados en 3 lugares diferentes de la ciudad. Es decir, nuestra misión es continuar abriendo congregaciones. Todas somos Iglesia La Red, pero en vez de estar quizá pues todos juntos haciendo una mega iglesia, y no está mal eso, estoy diciendo, nuestra visión, entendemos, dada por Dios, no fue concentrarnos en un solo lugar, sino multiplicarnos al modo de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, que fueron multiplicándose en diferentes ciudades.
nosotros lo estamos haciendo. Y algunas de esas ciudades no estaban muy lejos, les digo. Nosotros tenemos una congregación en la ciudad de Aurora, suburbio de Colorado, otra en la ciudad de Arvada, muy cerca de Golden, cerca de las montañas al oeste, y otra muy cerca del downtown, del centro de, apenitas en las afueras del downtown. A esa le hemos llamado Iglesia La Red Norte. No le pusimos downtown porque no está literalmente en downtown. Y le pusimos norte, originalmente porque fue la segunda que abrimos y estaba pues al norte de la primera, y surgió así quedó. Tenemos planes, Dios mediante, este año 2021, de abrir otras congregaciones. Estamos trabajando duro en eso. Así que todo para decirle, si usted no tiene una congregación cristiana local, pues le esperamos. Si se tiene una, está conforme a donde está, debe quedarse allí, trabajar allí, ayudar, servir. Pero si usted dice, no, aquí no se enseña la palabra de Dios, o es falsa doctrina, o usted viene de otra ciudad, etcétera, o usted nunca ha ido a una iglesia cristiana, aquí Iglesia La Red le ofrece en este momento 3 posibilidades, ¿ok? Le ofrecemos eso. Vaya a iglesialareddenver.org y allí va a encontrar los horarios, las direcciones, qué es lo que creemos, el liderazgo, qué hacemos, ¿ok? Todas esas cosas. Así que hoy, siendo viernes, de manera especial los invito, porque quizás están pensando, el domingo tengo que ir a alguna iglesia. Bueno, ahí está. ¿Okay? Cualquier pregunta, nunca dude de llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282, y entonces, o visitarnos en el internet, y ahí entonces, pues tiene varias respuestas, ¿ok? Muy bien, y no venga una sola vez, le invito a venir varias veces, porque de una sola vez uno no se entera. No todos los servicios siempre son idénticos, aunque son muy parecidos o similares, y usted necesita conocer un poquito más. Es lo que yo he hecho anteriormente cuando he buscado, Señor, muéstrame a qué congregación asisto, ¿verdad? Aun cuando no estaba pastoreando, y eso da resultado. ¿Okay? Orar al Señor, visitar una congregación, preguntar, interiorizarse, pedir materiales y seguir viniendo, seguir escuchando las predicaciones. Nosotros somos una iglesia que de entrada, le digo, para que no se asuste, no tenemos grupo de alabanza. No es porque esté mal tenerlo, simplemente en nuestro caso hasta ahora no se ha dado eso porque no, ya lo he explicado en varias oportunidades, pero lo seguimos haciendo con video y nos da muchísimo resultado, ¿ok? Evidentemente entendemos que es algo que Dios bendice, así que esté preparado para eso. Es quizá un sistema que usted no conoce, o quizás sí. Bueno, acá tenemos una pregunta que la enuncié antes, pero hay gente que le preocupa porque hay tantas denominaciones. ¿Eso es pecado? ¿Qué está mal? Yo no digo que es pecado, ni digo que está necesariamente mal, porque hay varias razones históricas al respecto. Cuando ocurrió la Reforma, allá en el siglo XVI, un buen grupo masivamente se fue yendo de la iglesia tradicional, y eso fue una protesta en contra de muchos abusos y problemas. Usted quizá ha escuchado la historia de Lutero, etc. Ahora, a partir de allí también comenzaron denominaciones dentro del cristianismo. Quiero hacer una aclaración. Hay grupos llamados cristianos, muchas veces lo he explicado, dentro de lo que conocemos como el mapa de religiones mundiales. Usted va a ver dentro del cristianismo grupos que no son cristianos. Simplemente al no ser católicos o no ser del Islam o del budismo, entonces no saben dónde ubicarlos y piensan, esto es cristiano. No. Algunos salieron del cristianismo y apostataron y formaron sectas. Otros crearon estas cosas pensando que hubo revelaciones extras de la Biblia que Dios les dio a ellos. Entonces crearon su propia organización. Y hoy en día son organizaciones mundiales de millones de dólares con mucha gente trabajando ahí, pero siguen siendo sectas. Entonces, una cosa son las denominaciones, otra cosa son las sectas. Y aún las sectas, dentro de lo que ellos llaman el cristianismo, no siempre, si son sectas no son cristianas. Entonces, son versiones falsificadas del cristianismo. Pero hablando del cristianismo,
hay denominaciones y las denominaciones no estamos peleados unos con los otros o aún con los que no estamos afiliados literalmente a una denominación. Por ejemplo, Iglesia La Red Evangélica de Denver, no está afiliada realmente a ninguna denominación. No estamos en contra de las denominaciones. Hasta ahora no se ha dado que sintamos que tenemos que afiliarnos específicamente a una denominación y tenemos muchas cosas en concordancia con algunas denominaciones, pero no se ha dado, no se ha visto la necesidad, pero no somos independientes porque estamos en contra, ¿verdad? O porque no queremos estar siendo responsables delante de alguien, porque somos responsables delante de nuestro board de directores, que inclusive está fuera de la membresía de la iglesia, ¿no? Son otras personas, justamente para mantenerlo neutral. Y somos responsables ante la IRS, y somos responsables ante el Estado y el gobierno. Simplemente no hemos empezado bajo una denominación y entonces quedó así por ahora. Si vemos por la situación política o la situación social, Dios nos indica en algún momento por las razones que Él tenga, tenemos que afiliarnos a una denominación, no tengo ningún problema, lo haremos porque se trata de obedecer a Dios. Ahora, hablando de denominaciones, ¿por qué existen? Bueno, después de la reforma aún de Lutero, ¿por qué existen? Porque hay una diversidad de, digamos, sabores en el cristianismo. Yo he estado, digamos, en una iglesia en Uganda, África, de una denominación, y la misma denominación que cree lo mismo aquí en Estados Unidos practica la adoración de una manera diferente. Porque ahí también entra un poquito algunas cuestiones culturales, otras no, pero la misma denominación tiene sus sabores, sus vertientes. Algunas tienen que ver con cuestiones culturales, otras no. Pero no hay en los absolutos de la fe diferencias entre nosotros. Digamos, toda persona, toda denominación que cree los absolutos de la fe cristiana es cristiana. Aunque a lo mejor sus sistemas de adoración, lo que cantan, la ropa, donde se reúnen, sea un poquito diferente, es un poquito una cuestión de elección personal. Pero no hay diferencias en cuanto a los absolutos de la fe. Hay algunas diferencias en cuanto a ciertas interpretaciones, porque no siempre tenemos 100% de claridad en cuanto a ciertas costumbres. También en cuanto al gobierno de la iglesia, ¿verdad? Algunos pensamos el gobierno de la iglesia es el pastor o un equipo de pastores si la iglesia ya es muy grande y un grupo de ancianos o líderes. Otros dicen, no, tiene que ser un cuerpo colegiado de pastores. Otros dicen, es un presbiterio, los presbiterianos, ¿verdad? Pero son formas de gobierno diferentes dentro de la congregación, pero los absolutos de la fe son los mismos. ¿Ok? Ahí no cambia. Cuando regresemos, para completar un poco más esta respuesta, yo les quiero mencionar cuáles son los absolutos de la fe. ¿Ok? Así que espérenos un ratito y después de esta pausa comercial volvemos. .650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets,
water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Muy bien, cuarto segmento para nosotros en este viernes de preguntas y respuestas, y voy a concluir con la respuesta a la pregunta de qué pasa con las denominaciones. Si usted perdió el segmento anterior, necesita escucharlo, ¿okay? Porque estoy partiendo en dos segmentos la respuesta. Y la última cosa que quiero comentarles es, en base a lo que dijimos antes, de que comenzaron esas denominaciones, se calcula después de la Reforma de Martín Lutero, la Reforma Protestante. Dijimos, hay absolutos de la fe en los cuales iglesias cristianas de diferentes denominaciones o aún no afiliadas a una denominación estamos de acuerdo. Hay cosas fundamentales. Una de ellas, la primera, es la Biblia es la palabra de Dios. Está inspirada de tapa a tapa, ¿ok? De Génesis a Apocalipsis. Número 2, Jesucristo es Dios encarnado. Entonces ahí ya usted empieza a rascarse la cabeza si me está escuchando y dice, wait a minute, en la iglesia donde yo voy no dicen lo mismo. Well, la Biblia habla de absolutos, no lo usa en esa expresión, pero hay cosas que no podemos negociar. Lea todo el libro de San Juan, lo vimos nosotros por más de un año aquí, todos los martes. Constantemente Jesús utilizó expresiones donde se autodenominó como el Dios encarnado. La Biblia constantemente profetizaba esto. Bueno, eso ocurrió. Entonces eso es un absoluto de la fe. El otro absoluto de la fe es que solamente Cristo salva. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. La iglesia nos salva, la Virgen nos salva, Pedro el apóstol, ni Juan, ni un pastor, ni un líder antiguo o nuevo, solo Cristo salva. Le estoy mencionando algunos de muchos, son absolutos de la fe. Es decir, no son negociables, no los podemos comprometer o negociar con ninguna otra cosa. Quienes no creen eso no pueden realmente ser cristianos. Aunque tengan un cartel en el templo que diga que son cristianos y aunque crean un montón de otras cosas que la Biblia cree, pero hay cosas que son fundamentales. La Biblia dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice esto a aquel famoso sacerdote Nicodemo, aquel fariseo. Entonces, si usted dice, bueno, es Jesús más esta persona, o la iglesia, o es Jesús no, el Señor no dijo, Dios amó al mundo y envió a Jesús, a su Hijo, para salvarlo, y además hay que hacer esto y lo otro. Entonces, una cosa son
creencias absolutas o verdades absolutas que no se pueden cambiar, no se pueden negociar, no se pueden interpretar. Puede ser esto, puede ser aquello. Hay otras cosas en la Biblia donde yo siempre le digo, la Biblia hace silencio, son temas que no son para nosotros, son solamente mencionados en la Biblia, y entonces no podemos sacar demasiado ahí como para hacer una doctrina absoluta. Ahí hay interpretaciones y uno tiene cierto margen, digamos, porque somos imperfectos, no estamos aún en el cielo, y hay cierto margen donde uno puede pensar, bueno, yo pienso que esto es así y otro yo pienso que esto es asá, pero hay cosas que no se pueden decir así porque son claras en la Biblia. ¿Okay? Entonces hay ciertas interpretaciones, como mencioné antes. Los presbiterianos, que es una denominación muy importante en los Estados Unidos, la forma de su eclesiología o cómo gobiernan, digamos, la iglesia, cómo la organizan, no hay literalmente un pastor. En casi todas las iglesias presbiterianas hay un presbiterio, hay un grupo colegiado que están trabajando en eso. En las iglesias cristianas que tenemos un pastor no significa que el pastor es el dueño, se enseñorea, como dice la carta de Pedro, pero sí estamos pensando más en un modelo en el Nuevo Testamento donde, por ejemplo, Timoteo era un pastor, Tito era un pastor, y así podemos mencionar a otros, y tenían sus ancianos o diáconos y ayudantes y gente que Dios había llamado. Algunos hasta se dedicaban completamente a eso, junto con sus pastores, en ese llamado de Dios. Pero esa es otra modalidad. Luego hay en las denominaciones, algunos son lo que se llama congregacionales. Eso significa que las decisiones de todo tipo, mínimas o mayores, la toma la congregación por voto, tipo cuestión democrática. En la Biblia no encontramos ese sistema literalmente así, pero sí encontramos la representación de la congregación. Por ejemplo, en Hechos 6, cuando viene el asunto de los diáconos, la iglesia había crecido mucho. Usted puede encontrar en Hechos capítulo 6 la situación, y entonces los apóstoles, que estaban funcionando como grupo colegiado ahí de pastores, porque estamos hablando de una congregación de miles de miembros, dicen, escojan entre ustedes 7 varones y les dan todas las características morales, espirituales y familiares. Y la congregación, un grupo, escoge, selecciona de entre los que conocían, y ahí creemos que el Espíritu Santo los inspiró para saber a quiénes. Dios hace esas cosas, elige a través de nosotros a personas, y eso está en la Biblia. Y los presentaron a los apóstoles, y digamos los apóstoles como líderes de la iglesia dieron su sello de aprobación, y adelante empezaron los diáconos. ¿Ve? Ese es el sistema que vemos en la Biblia. Pero hoy en día hay gente que es, bueno, vamos a llevar esto a votación de la iglesia. O otros dicen, no, es el pastor con sus líderes los que deciden, más una junta directiva dentro o fuera de la iglesia. En fin, estoy diciéndoles, diferentes congregaciones cristianas tienen una estructura que a veces es un poquito diferente unos de los otros, pero no nos divide la fe. Digamos, tenemos, como dice la Biblia, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es sobre todos en todos. Mencioné el bautismo. Hay algunas congregaciones cristianas que bautizan por inmersión. Es lo que la palabra bautismo significa en griego. Otras no tienen esa posibilidad y entonces bautizan por lo que llamamos aspersión. Yo personalmente no lo considero la mejor forma de hacerlo, pero no me atrevería a decir que esa persona no es salva si en ese caso es bautizada de esa manera, porque el acto del bautismo no es lo que salva. El acto del bautismo es una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús, y eso es una realidad que ha ocurrido previamente en nuestro corazón, ¿verdad? Sinceramente. Entonces hay pequeñas diferencias de interpretación en ciertos puntos, pero no en los absolutos de la fe, ¿ok? Ahora, las sectas son completamente otra historia. Por eso son sectas. No creen en la deidad de Jesús, o no creen en la humanidad de Jesús, o creen que uno es salvo solamente a través de sus organizaciones.
En fin, tienen toda una serie de cosas, o están basadas todas en un iluminado o iluminada, ¿verdad? Que estaba en un bosque y recibió estas tablas, o el otro que tuvo este sueño, o la otra que Dios le dijo que ella es la única que podía interpretar lo que los demás por siglos no interpretaron, y entonces ya se desvían de la verdad. Es lamentable. Pero bueno, creo que eso explica extensamente por qué hay denominaciones, no estamos peleados, simplemente es lo que acabo de decir. ¿Ok? Muy bien. Esta es una pregunta quizá de un niño para un niño sería interesante. ¿Y qué tal los dinosaurios? ¿Existieron o no existieron? Bueno, aquí en Colorado podemos decir que sí existieron porque ahí están las huellas y los restos. Lo que pasa es que en las películas y en los cuentos y en las escuelas se ha hecho una historia con los dinosaurios y se dice que vivieron hace millones y millones y millones de años. Sin embargo, aún en Colorado, si usted va al museo donde están esas huellas y en otras partes del mundo, podemos comprobar que al mismo tiempo que hay huellas de dinosaurios, hay huellas de seres humanos que vivieron simultáneamente junto con estos animales. Entonces, depende de cómo uno interpreta las evidencias, pero las evidencias científicas muestran cada vez más que los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que seres humanos y que una catástrofe de alguna forma mundial los exterminó. Y se sabe que hubo violencia en esa catástrofe porque hay muchas huellas petrificadas de animales y seres humanos que evidentemente estaban escapando a una forma de catástrofe. Hay crustáceos que que tendrían que estar en el mar o en lugares marítimos y están aquí en las altas montañas de Colorado, como en otras altas montañas. Entonces uno dice, ¿cómo llegó esto aquí? No hay otra explicación más que el diluvio desde mi punto de vista. Es importante que estudie eso. En las escuelas van a decirle a sus hijos, o usted está estudiando, esto tiene millones de años y no hay forma de comprobarlo. Y una de las últimas cosas que me llamó la atención y me gustó mucho, estaba leyendo hace ya mucho tiempo atrás, pero que en los restos de dinosaurios que se han encontrado hay algunas membranas todavía que muestran que no pueden tener muchos años, miles puede ser, no millones, porque todavía tienen algunas células vivas. Y esto es imposible si hubiese ocurrido millones de años atrás, ¿no es cierto? Pero esa es la teoría de la evolución, y eso es lo que ellos están diciendo, ¿no es cierto? Yo creo que coexistieron. Y exactamente cómo, en qué momento, no podemos saberlo exactamente, repito, y la Biblia no dice directamente qué es lo que ocurrió, pero la Biblia habla de criaturas monstruosas, ¿ok? Donde uno puede interpretar, ok, probablemente esté hablando de dinosaurios. El asunto es por qué se extinguieron todos y por qué hay tantas huellas, inclusive aquí en el estado de Colorado, donde aunque vayamos y nos digan, y los carteles digan millones de años, y que se extinguieron de X maneras, hay cosas que muestran que fue algo dramático, que fue algo rápido, que fue algo repentino, y hay huellas de, inclusive parece otros animales que no corresponderían a la edad de los dinosaurios, y la época en que los dinosaurios vivieron fue hace millones de años, donde el hombre no había nacido o evolucionado, y por qué entonces también hay huellas de pies humanos. Bueno, no es mi especialidad, pero como me gusta estudiar y soy curioso, me viene bien para responder, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿Ok? La Biblia no menciona directamente la palabra dinosaurios, pero menciona animales monstruosos que probablemente tengan que ver con ellos. Yo no tengo ningún problema en absoluto. No se guíe por Jurassic Park en esas películas, guíese por las cosas bíblicas. ¿Ok? Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas.
Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Usted está en una guerra, ya sea que quiera admitirlo o no, especialmente si usted es cristiano, usted está siempre luchando en medio de una gran batalla espiritual. La Biblia dice que esta batalla no es contra otras personas, sino contra el mismo diablo, y una de las estrategias que él usa es mantenerle a usted cegado a esta realidad. Por supuesto, usa muchas maneras. En el libro de 2 Corintios capítulo 4 se habla de Satanás como del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Curiosamente, el diablo no solo ciega a los que no creen, sino que a veces también confunde a los creyentes, provocándoles a pensar que él no tiene nada que ver en el asunto. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto y nos exhorta a ponernos la armadura de Dios con la cual podemos vencer a Satanás. Atención, aunque la Biblia describe la armadura en términos un poco antiguos para la vestidura militar de hoy, los elementos de esa armadura no son tan simbólicos. Dios provee a cada cristiano las armas espirituales apropiadas y poderosas para destruir y vencer cualquier ataque. Amigo oyente, en esta ocasión le animo a confiar en Dios y a usar la armadura que le garantiza la victoria en el nombre de Jesús. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Muy bien, en el quinto segmento tenemos preguntas que están relacionadas con la familia. Vamos a ver cómo nos va aquí porque tenemos 8 segmentos y, bueno, tratamos de distribuir nuestro tiempo y en las preguntas y también aprovechamos el viernes para algunos anuncios, cosas especiales que queremos promocionar. Acaba una pregunta con relación al matrimonio. ¿Es válido el casamiento por la iglesia aun si no ha habido el casamiento por la corte? ¿Qué piensa? Bueno, yo sé que en nuestra cultura hay gente que piensa, especialmente gente cristiana, que piensa, bueno, para nosotros lo más importante es casarnos en la iglesia o por la iglesia, ¿verdad? Frente al pastor y la iglesia, sean poquitos, sean muchos, y la fiesta y la boda y el vestido. Y lo más importante es la bendición de Dios. Sí, pero la Biblia dice que debemos respetar las leyes. Así que si usted me dice, si usted fuese miembro de mi congregación o una de las 3 congregaciones donde yo tengo la bendición de servir, Iglesia La Red, y me dice, pastor, nos queremos casar, pero mire, nosotros creemos que lo más importante es la boda religiosa, como dicen algunos, ¿verdad? Casarnos por la iglesia. La bendición de Dios. Yo les voy a decir, lo siento mucho, si ustedes no van a la corte y sacan su trámite, su fee, todo eso, yo no los voy a casar. Es más, me están pidiendo que haga algo ilegal.
Ahora, no estoy imaginando el escenario, estoy diciéndole que ya me ocurrió. Hace unos años atrás, vino un papá diciéndome, quiero que mi hija la case, por favor, y quiero que lo hagan en la iglesia, por favor. Y la hija venía, su esposa de este hombre venían, queridos hermanos, pero me pidieron hacer algo que yo no puedo hacer. Yo les dije, bueno, tienen que ir en primer lugar a la corte y tienen que sacar tienen que pagar su fee, tienen que hacer su trámite como todo el mundo, y tienen dos opciones. O el juez mismo los casa y ya está, o esa parte del certificado de la licencia matrimonial queda abierta para que el ministro de religión, como dice el Estado, haga la ceremonia y firme. Y luego uno como pastor, y yo lo he hecho muchísimas veces en Texas, aquí, luego de la ceremonia, entonces sí, uno envía eso otra vez a la ciudad, se hace la cosa final y lo sellan y la pareja recibe su licencia matrimonial. Pero yo no puedo hacer eso. Aunque en su corazón sea lo más importante, yo no puedo casarlos si no hay una licencia, porque pues estoy haciendo algo que está en contra de la ley y la Biblia nos dice que tenemos que respetar la ley. Pero pastor, para nosotros todos y para usted también es más importante, lo que hacemos delante de Dios. Sí, pero la Biblia dice que tenemos que respetar las leyes del país y las leyes del país dicen que no están casados. No están casados. Por más que hagamos una hermosa ceremonia íntima o maravillosa, grande, grandiosa, no están legalmente casados. En aquel tiempo el argumento de esa persona tuvo que ver con su documentación y el peligro que corría a su hija si se casaba, porque entonces salía de su cobertura de trámite migratorio. Yo dije, lo siento mucho. Me gustaría que no fuese así, pero legalmente, pero es así. Usted me está pidiendo que haga una trampa, en otras palabras. Y un poco como que estaba la negociación, ¿no? De bueno, yo sé, a lo mejor tiene razón, pero como que puede hacer una excepción, hágame un favor. No puedo, me está pidiendo que mienta delante de Dios. ¿Cómo doy yo cuenta a Dios por lo que usted me está pidiendo hacer? No, olvídese. Bueno, por supuesto, al tiempo dejaron de venir a la iglesia, ¿verdad? Porque no era así. Entonces, hace poco también alguien me dijo que esto era algo que había ocurrido también, no sé, no lo tengo todavía muy claro, ¿no? ¿Qué pasó? Pero sí sé que alguna que otra iglesia ha hecho eso, casar a una pareja y no importa, no vayan a la corte. Yo soy pastor y tengo autoridad para casarlo. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Porque la ley exige que usted está representando a su iglesia legalmente y usted no puede usar su autoridad para hacer eso porque va a tener problemas con la ley. Y aun si no los tuviese porque la ley dijera, bueno, allá ustedes, peor va a tener problemas con el Señor, porque aunque usted lo espiritualice y diga, lo más importante es el matrimonio en la religión, lo religioso, la iglesia, y sí, en nuestro corazón es lo más importante, pero el Señor dice que tenemos que respetar las leyes. Así que lo siento, pero no me pida a mí que lo haga porque no lo voy a hacer. Y espero que ningún pastor lo haga. ¿Ok? Porque si alguien lo está haciendo, está transgrediendo las leyes. Ya. Entonces, esa pareja no está unida legalmente. Aunque hayan pedido la bendición de Dios en una iglesia, les hayan hecho un lindo pastel, los hayan declarado matrimonios, no existe legalmente esa pareja. Y si no existe legalmente esa pareja, no existe. No lo compare con el nacimiento de alguien, eso es otra cosa. Aún así hay un acta de nacimiento, o la persona legalmente no existe. Entonces vaya después a llevarlo al médico, vaya a hacer a la escuela, no existe la persona. Y hay países donde la gente no, por ignorancia o que sea, no se ha documentado y luego tiene serios problemas porque no existe la persona legalmente. Entonces no existe legalmente un matrimonio que no ha sido registrado bajo la ley. Ahora, acá en Estados Unidos tenemos esa posibilidad, bendita posibilidad por ahora, de que el juez no necesita firmar. Usted va a la corte, paga un pequeño fee
y le hacen la pregunta y usted dice no, vamos a hacer la finalización de este matrimonio en la iglesia, con un ministro de religión. Ahora, yo lo he hecho a veces con 2, 3 testigos en privado en la iglesia y lo he hecho también en grandes ceremonias, pero la gente me tuvo que traer la licencia firmada. Ahora, yo firmo después la licencia como pastor, el certificado, certificando que legalmente yo hice esa parte, pero no puedo hacerlo si usted no va a pedir su licencia y paga su fee, etcétera. Así que si un pastor le ha casado, entre comillas, aquí en los Estados Unidos, usted sigue soltero y está infringiendo la ley. En otros países, como muchos de nuestros países latinos, ni siquiera está la posibilidad de que un pastor finalice con la ceremonia y con su acto religioso y legal, religioso y también legal. En muchos de nuestros países no. Uno va y el juez tiene que hacer eso en la corte, o el registro civil, como le llaman también, y uno ya está legalmente casado. Y usted dice, ¿está casado delante de Dios? Pues sí, yo siempre digo, Dios estaba en la corte también. Y Dios nos va a bendecir y pues, por supuesto, usted no cree que sus hijos son bendecidos cuando van a la escuela, aunque el pastor no haya orado por sus hijos ese día cuando iban a la escuela, lo cual es una linda cosa hacer y es buena costumbre, pero no lo lleve a un plano exagerado donde usted dice, Dios no estaba en la corte, Dios estaba en la corte. Entonces, algunas parejas, muchas tuvimos aquí por el tamaño ya de nuestra iglesia, que después de varios años de estar casados legalmente por la corte o el registro civil en sus países, decidieron hacer una ceremonia pidiendo la bendición de Dios. No quiere decir que Dios no los bendijo hasta este momento, o que no estaban legalmente casados a este momento, o delante de Dios no estaban casados, no estaban. Simplemente es hermoso delante de la iglesia, con la iglesia como testigos, reconocer el matrimonio, sea que se haga una fiesta o una simple oración después de una reunión, o en la reunión, o en el medio de la reunión, whatever. Pero eso es diferente, la pareja está casada, está pidiendo al Señor y presentando su matrimonio al Señor, como lo hacen muchos matrimonios que tuvieron la boda, tuvieron su casamiento legal, la boda en su iglesia y luego cumplieron un aniversario y hacen una renovación de votos y pasan y a veces hasta se visten de novia de nuevo y bueno, son celebraciones y son interesantes y tienen su sentido espiritual si se hace bien, pero repito, el pastor, la iglesia, no tenemos la autoridad para casar a nadie, ni para divorciar a nadie. Aquí esa pregunta también a veces viene, ¿verdad? El pastor me casó y ahora entonces actuó como juez, ¿tendrá autoridad para producir un divorcio? No, porque no somos juez ni estamos actuando como juez. Estamos actuando como ministros de religión en los Estados Unidos. Se nos permite finalizar el trámite en la ceremonia religiosa, tiene que ser pública, pero pública tiene que haber testigos, esa es la idea. Pueden ser 2, 3, 4 o pueden ser una multitud en una gran boda, no importa. El asunto es que tiene que ser en público con testigos. El pastor está obligado a decir ciertas cosas legalmente durante, por ejemplo, las promesas, etcétera, son parte del tema. Así que creo que eso responde la pregunta. Y si alguien le ha casado en la iglesia, pero usted no ha ido a la corte y ha hecho el trámite, lo siento, no está casado. Legalmente no lo está. ¿Ok? Ya volvemos. .650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres
Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565. 720-707-9565. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Muy bien, aquí estamos en nuestro 6º segmento y hay una pregunta que tiene que ver con la educación sexual de los hijos, la escuela. Wow. Bueno, quiero decir esto. En este momento hay mucho ataque al cristianismo y aún a aquellos que no son cristianos pero tienen clara en su mente el concepto de la responsabilidad de papá y mamá en cuanto a la educación de sus hijos, no solo a nivel sexual sino a todo nivel. Pero especialmente estoy escuchando más y más personas que me dicen: pastor, tenemos problemas con nuestros hijos y dentro de nuestras congregaciones ha habido inquietudes al respecto, ¿no es cierto? He escuchado reportes tales como días atrás: en la escuela de mis hijos están confundidos porque la maestra o el maestro son gay y entonces les cuentan a los niños: sí, hoy, por ejemplo, una mujer, ¿verdad? Una maestra: sí, yo hablé con mi esposa, o un hombre: sí, yo hablé con mi esposo. Y claro, los niños y los jovencitos están teniendo crisis de identidad, porque a veces en la pubertad están atravesando situaciones de hormonas y emocionales y dicen, ¿qué será verdad? Y si yo tengo, aunque sea unos días, o me cruza por la cabeza la atracción con alguien del mismo sexo, ¿estará mal? Porque bueno, si mi maestro tiene un esposo, si mi maestra tiene una esposa, tal vez no esté mal. Y cuentan de sus felicidades y sus alegrías y me dicen que no está mal y que tenemos que aceptar a todo el mundo. Bueno, está creando una crisis en la sociedad y hay muchos niños que están sufriendo eso porque luego llegan a casa y tienen un papá y una mamá, varón y hombre, van a la iglesia, les enseñan otras cosas y claro, muchos en el mundo de gay dicen, bueno, están condicionados, pero tienen que tener la mente abierta. Bueno, ellos tampoco tienen la mente muy abierta y están condicionando a los estudiantes a aceptar algo que en sus familias es comprendido como algo no normal. Entonces, esto está creando un problema sociológico muy grande
Y si las cosas siguen así, y ya con lo que se ha hecho hasta ahora, le garantizo que si Jesús no viene antes, usted y yo vamos a ser testigos de varias crisis en la sociedad que tienen esto como raíz. Entonces, los padres y las madres no deben permitir que el sistema educativo haga o destruya o tuerza lo que ellos, como papá y mamá, deciden. ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Los enviamos para que les enseñen ciencias. Los enviamos para que sepan matemáticas, para que sepan historia, para que sepan idiomas, sepan geografía, para que conozcan sociología, para que sepan cómo interpretar diferentes filósofos, ideólogos, luego cómo trabajar, qué cosas hacer. No los estamos enviando, como decíamos un par de lunes atrás, para que adoctrinen a nuestros niños en sus propias ideologías o sus propios estilos de vida. No los estamos enviando a la escuela para eso. Cuando tiene que ver con la sexualidad, eso es parte de los currículums en las escuelas, ahí es donde uno tiene que en su familia establecer bien cómo son las cosas que cree. Yo recuerdo en la edad primaria, en mi escuela, cuando se hablaba de sexualidad, no al modo que se habla hoy, pero sí se nos hablaba de nuestro cuerpo, y a medida que íbamos creciendo se iba hablando acerca de los órganos sexuales, y se hablaba de la procreación y de la familia, pero no se hablaba de eso a nivel religioso, no se hablaba de eso a nivel de imponer algo. Claro, en esa época se conocía de la homosexualidad, pero no era algo aprobado por la sociedad, y mucho menos ni que pensar en legalizar esas uniones como matrimonios. Entonces no era un asunto hace 50 años atrás, 40, pero sí se hablaba de cuestiones de sexo, y cuando había alguna pregunta, alguna cosa que no quedaba clara, pues mamá y papá tenían que estar ahí para aclararla. Entonces es indispensable, mis amigos, es fundamental que tengamos un diálogo siempre abierto. Yo siempre he dicho eso, mantengamos un diálogo abierto con nuestros hijos, hablemosle a las niñas y a los niños, cuando antes inclusive de que comiencen la pubertad, anunciémosle lo que va a pasar con su cuerpo, lo que van a sentir, las cosas que van a experimentar, que pueden contar con nosotros, que nos pregunten, y cuando llega la cuestión de la identidad sexual, que es el gran tema de hoy en día, eso y el racismo son los temas que están predominando, tenemos que tener diálogos en casa, pero diálogos honestos, bien informados de parte de papá y mamá. No trate de evitar esos temas, o bueno, hablaremos otro día, lo pospone porque usted no sabe qué decir, no se ha educado al respecto, o no tiene ganas de hablar, o tiene dudas. Por favor, usted es una mamá y un papá, y tenemos que, como mamá y papá, informarnos, porque es nuestra responsabilidad. Saltemos por un momento, por comparación, al tema laboral, al tema del trabajo. ¿Qué me dice usted si usted está trabajando con una responsabilidad X y luego dice su jefe tiene que hacer esto y aquello, y usted dice no lo voy a hacer porque pues yo no sé de ese tema? Su jefe le va a decir, bueno, venga que lo entreno, pero usted tiene que hacer ese tema. ¿Y qué va a decir usted? No, me voy a otro trabajo porque yo no sé de ese tema. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero yo creo que sí. En nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, el honor que tenemos de educar a los hijos que tenemos, de criarlos, de formarlos para la vida, tenemos que tener argumentos, es decir, tenemos que tener base para hablar de cualquier tipo de tema, incluyendo el sexo. Ya no es un tema tabú, no es un tema escondido, no tendría que haber sido nunca, pero mucho menos hoy, donde los niños escuchan cosas que usted a veces ni se da cuenta, y ven cosas en su teléfono, su tablet, la computadora, y aún en videos en la escuela. Usted tiene que usar su autoridad como papá y mamá, siempre con respeto, recuerde la verdad en amor, pero tiene que ser firme en eso. Si yo tuviese hijos de edad escolar, los míos son adultos, pero si fuesen hijos de edad escolar y los envío a la escuela pública
y en la escuela pública les están enseñando las cosas que ustedes me cuentan que sus hijos están aprendiendo en la escuela pública, por ejemplo, con relación a la moralidad, yo voy a la escuela y les digo, ¿saben qué? No. Y si ellos me dicen, pero el currículum es así, no están obligados mis hijos a estudiar eso. Y si los quieren obligar, los saco de la escuela. Y usted dice, es muy fácil decirlo, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerde que en Estados Unidos hay más de una posibilidad. La escuela pública no es la única posibilidad. Está lo que se llama el homeschooling, que es la escuela en el hogar, y aún dentro de lo que es homeschooling hay una variedad de métodos. No hay uno solo, hay varios métodos. Y luego hay otros sistemas, ¿ok? Bueno, claro, la escuela privada es cara, pero puede llegar a sorprenderse. Hay escuelas, y aún así yo prestaría mucha atención. Antes la escuela homeschooling era algo extraño para muchos, rechazado por muchos. Con el tema de la pandemia pasó a ser algo mucho más conocido, porque era una alternativa a lo que no existía, no había clases. Y luego la escuela pública comenzó a hacer lo que continúan muchos haciendo, la escuela online, pero no ha cambiado el currículum, no ha cambiado lo que les enseña, y nos han contado varios ya que no es tan efectivo siempre. En cambio, el homeschooling es un poquito más exigente. No quiere decir que usted tiene que saber todas las materias, usted no es maestra, no es maestro de vocación preparado, pero está hecho el sistema, y hay varios sistemas hechos de tal manera que en realidad usted tiene que estar más que nada supervisando la cuestión. Y hay muchas ayudas para cuando usted tiene problemas o no comprenden los niños cierta materia, digamos, aritmética, matemática, geometría, o no comprenden ciertos conceptos filosóficos. Hay ayuda para todo eso. Así que básicamente usted supervisa en casa. Y usted dice, ¿tengo que estar ahí 24 horas con mis hijos? No, pero observe, peor es dejarlos en la escuela pública a expensas de todo esto. Si usted no está de acuerdo, e imagino que tal vez no en estos temas, ¿no es cierto?, como la educación sexual, hasta donde ha llegado hoy estos, consideramos extremos en lo que ha llegado hoy, bueno, recuerde que tiene otras alternativas. La primera es hablar en la escuela. Todavía puede usted hablar, recuerde, como siempre le digo, esos maestros, el principal, el vice president, whatever, todos ellos son pagados por usted y por mí. ¿Ok? Yo hice homeschooling para nuestros hijos, mi esposa y yo, cuando eran niños y hace muchos años ya, y lo hicimos. Fue maravilloso cuando nuestros hijos llegaron a la universidad pública, estaban en un nivel educativo más alto que los demás. Entonces, no es un sistema que mate a nadie, al contrario, no es tan complicado. Al principio parece difícil, después no. No es un costo sideral que uno no vaya a poder pagar. Hay muchas más alternativas ahora que hace tantos años atrás con nuestro caso. Y hay muchas formas en que se puede hacer. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué valen más? Mis hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Lo que se les enseña, todas las desviaciones y situaciones y confusiones que están habiendo. El índice de jovencitos que se quieren suicidar ha levantado muchísimo, y una de las razones no es solamente la pandemia y la falta de compañeros, como se dice, hay un tremendo conflicto de identidad. Hay un tremendo conflicto de identidad. No solo por el aspecto de la identidad sexual, hay un conflicto de tantas cosas que ellos absorben, desde los medios sociales hasta la misma escuela, que les crean a ellos conflictos de identidad, y algunos no tienen un conflicto de identidad a nivel sexual, pero sí tienen un conflicto de identidad a nivel racial hoy en día. No saben exactamente cómo definirse. Otros tienen un conflicto étnico, ¿ven? Otros tienen un conflicto a nivel psicológico, hay otras cosas, y no siempre por cosas que pasan en el hogar, esas son las que más pegan y afectan, pero algunos están teniendo conflictos por lo que está pasando en la sociedad y lo que viven en la escuela, lo que escuchan, lo que se les enseñan. Hay cosas muy contradictorias en la mente de estos pobres niños y adolescentes, y no me extraña que el índice de suicidios o intento de suicidios siga en aumento. Wow, necesitamos un verdadero avivamiento. Seguimos con más preguntas después de esta pausa.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Y así es, preguntas y respuestas en su programa Viva Mejor. Le recuerdo que si usted no ha enviado su pregunta, ya no va a alcanzar a hacerla para el programa de hoy, claro, para esta semana, pero envíela. ¿Okay? Tal vez una semana, 2 semanas. Si usted es un asiduo oyente de este programa, va a escuchar su pregunta y va a escuchar la respuesta. ¿Okay? Además, recuerde que todo queda grabado y filmado de tal manera que usted puede lograr escuchar de alguna forma la respuesta a su pregunta. Mi exhortación tal vez para ustedes, trate de enviar la pregunta lo antes posible. ¿Okay? Y por eso tenemos los medios sociales y el teléfono y correo electrónico. Mira, hay tantas maneras de enviarla. Si usted dice, anoche no podía dormir y se me ocurrió que quisiera hacerle una pregunta a usted, bueno, escríbala. Y yo estaba en la computadora, mande un correo. Total, no me va a despertar si son las 2 de la mañana. Ok, la hora que sea, porque es un correo electrónico. En cuanto lo veamos, lo ponemos aquí en el temario de preguntas y lo podemos responder. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que así lo haga. Participe con nosotros y eso edifica a muchas personas. Recuerde lo que le digo siempre. Su pregunta
Es la pregunta de mucha gente. Ok, algunas personas tienen una situación con Proverbios 22:6. ¿Se acuerda lo que dice o sabe lo que dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, en su carrera, dice alguna versión, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, digo que algunas personas tienen un problema con esto porque dicen, pues nosotros criamos o formamos a nuestros hijos en la iglesia. Y sin embargo, cuando se hicieron mayores de edad, dijeron, ¿sabes qué, mamá, papá? No quiero saber nada de Dios, o no quiero saber nada de la iglesia, déjame tranquilo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Yo hice lo que dice la Biblia en Proverbios 22:6. Instruir al niño en su camino y no se apartará de él. Entonces, ¿por qué se apartó? Bueno, vamos por parte. Número 1, observe que en la vida muchas cosas que nosotros también hemos aprendido, muy buenas, no son las cosas que siempre hemos obedecido. Número 2, esto no es una garantía en Proverbios de que si usted instruye al niño en su camino, nunca este niño se apartará de Dios. Observe que dice, instruye al niño en su camino, no dice instruye al niño en los caminos de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, guíelo como papá y mamá, enseñarle qué es bueno, qué es malo, y por supuesto eso tiene que incluir, como papá y mamá cristianos, enseñarle el camino del Señor. Pero luego la segunda parte dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerde que la literatura, la manera en que está escrita Proverbios, no son promesas directas, como cuando en la Biblia Dios promete cosas que son inevitables, van a ocurrir. Hay principios, promesas en la Biblia que sí o sí van a ocurrir. A veces son condicionales. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso casi ni es una promesa, eso es, digamos, algo va a resultar, la ley de la consecuencia, todo lo que usted sabe. Entonces, pero esto no es una promesa que muchos han tomado diciendo, me frustro porque yo lo llevé a los niños a la iglesia y resulta que después les hablé del Señor, les enseñé la Biblia, les enseñé textos bíblicos y después cuando fueren grandes, dice, se apartan. Acá dice cuando fuere viejo. Aun cuando fuere viejo, no dice cuando sea adolescente, no dice cuando sea joven. Si lo va a tomar todo literalmente, lo cual en muchos casos debe hacerse así, pero tiene que interpretarlo bien, porque entonces tiene que esperar hasta que sea viejo, según este texto. No se apartará. La idea es, nunca va a olvidar los conceptos, nunca va a olvidar los principios, no se va a olvidar de esos principios, pero puede llegar a apartarse por desobediente, puede desobedecer. Recuerde, esto es no una promesa directa, sino el libro de Proverbios, como el libro de Eclesiastés, son observaciones de la vida. ¿Okay? Salomón está observando la vida, está diciendo lo que da resultado en la vida, lo que no da resultado en la vida. Pero sí le voy a decir esto, cuando instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, no solo trayéndolos a la iglesia o llevándolos a la iglesia y no a donde usted va, sino viviendo en casa con nuestro ejemplo, lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. Vamos a ponerlo así, hay muchas menos posibilidades, no es la mejor manera de decirlo en español, pero creo que se entiende, menores posibilidades de que esos hijos dejen las instrucciones muy buenas bíblicas que usted les ha dado o dejen al Señor. Ahora, hay situaciones donde los hijos al crecer son confundidos, como decíamos antes, por enseñanzas en la escuela pública o en la universidad, ni que contar, ni que hablar. Y entonces, ¿es malo que vayan a la universidad? No, pero tienen que estar bien instruidos en cuanto a lo que van a escuchar y guiarlos durante el tiempo universitario. Ahora, luego son adultos, se casan o no, pero en fin, hacen su vida, son adultos como nosotros y luego a veces rechazan lo que les hemos enseñado o piensan será verdad o no, o hay cosas que son muy tentadoras y ellos ven entre comillas el éxito de sus amigos
compañeros y piensan, ves, si yo no hubiese tenido estos principios que papá y mamá me enseñaron, yo podría llegar a esto y lo otro, o parece que ellos viven una vida de más placer y más divertida que la mía. Entonces, si no tienen buenas bases y bases firmes, pero agregamos esto, aún teniendo buenas bases y bases bien firmes en la palabra de Dios, cada individuo tiene que tomar su decisión. Y si de pronto decide dejar la instrucción, no le va a ir bien. Y usted dice, bueno, pero pastor, aquí está diciendo que cuando fuere viejo volverá, no se apartará. Esperemos que así sea. Acá no hay una promesa segura de que es así. Acá está observando, como entendemos, la literatura en la cual fue escrita la palabra de Dios en esta porción de Proverbios. Está diciendo, esto es lo que generalmente ocurre cuando uno hace esto, y puede ocurrir, pero no se alarme, en otras palabras, si no ocurre, porque si usted lee todo el contexto, todos los versículos del libro de Proverbios, también entiendo que hay momentos en que habla acerca del hombre necio que descuidó, hoy puede ser la mujer también necia, que descuidó la enseñanza de su padre. Que recuerda otro proverbio, hijo mío, no deseches la enseñanza de tu padre, de tu madre, etcétera, porque haciendo esto, te va a ir bien. Es decir, ahí está incluido, no haciéndolo, va a ocurrir todo lo contrario, todos los males. Entonces, uno puede decir, pastor, ¿podemos orar en base a Proverbios 22? Señor, tú dices en tu palabra que si instruya a mi niño en camino, no se apartará de él. Claro que sí. Pero no recuerde, ¿ok? Aquí está hablando de una observación general de la vida. Hay una promesa de que nosotros hacemos esto, Dios hace lo que tiene que hacer, pero recuerde que en el medio de todo eso, inclusive, puede haber una etapa de rebeldía. Viene a mi mente la historia, la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí entre los cerdos? Cosa que para un judío era terrible. Y trabajar en una tierra extraña con un gentil, eso era, nos cuesta entenderlo a nosotros, pero era realmente algo, era un no para ellos. Sin embargo, por imperiosa necesidad, se moría de hambre, lo tuvo que hacer. Deseaba tomar de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Entonces, muerto de hambre, dijo, volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí mientras en la casa de mi padre, aún los siervos de mi padre, tienen más de lo que necesitan, en otras palabras? Entonces, esto haré, volveré a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y emprendió el camino de regreso, y usted sabe el resto de la historia, me imagino, ¿verdad? El padre lo vio de lejos, lo aceptó. Ahora menciona al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque viene de un padre y una madre que han instruido a su hijo en su camino. Sin embargo, en ese tiempo el hijo pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue a un país lejano a vivir la vida, entre comillas, hasta que se dio contra la pared, hasta que cayó al pozo, como decimos, tocó fondo. Bueno, mis amigos, a veces nuestros hijos necesitan tocar fondo para reaccionar. Y todo lo que uno trata de evitarles y sufrir, ok, pero lo importante y principal es, Señor, que todo lo que les he instruido de ti, lo que les he mostrado con nuestro ejemplo, y aún lo que a veces hemos hecho mal, pero han escuchado tu palabra, conocen tu palabra, bueno, confíen que Dios va a usar eso. Vamos todos a confiar en que Dios va a usar eso, ¿ok? Para que los hijos reaccionen, vuelvan en sí. Van a volver heridos, malorientos, marcados, ya. Lo importante es que regresen. Ya nosotros regresamos con un segmento más. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282. O escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimber Rivelo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Y así llegamos al último segmento y a la última pregunta que tenemos que desarrollar. Yo estaba diciéndole aquí a mis compañeros que esta es una pregunta para todo un tema del programa, pero la pregunta es ¿por qué Dios manda gente al infierno? En primer lugar tenemos que recordar que la Biblia nos dice en el último capítulo de Mateo, Mateo 25, bueno, no el último capítulo de Mateo, pero en Mateo 25 dice, no quiero errar son 28 capítulos, pero en el versículo, en Mateo 25, el Señor habla acerca del infierno y... Ok, en el juicio de las naciones. En el verso 41 dice Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y escuche esto, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué si el infierno, el fuego eterno, fue preparado para el diablo y sus ángeles, okay, sus demonios, se lo merecen, nadie diría que no se lo merecen, entonces, ¿por qué gente iría a parar ahí? Bueno, es un asunto muy complicado y al mismo tiempo no. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios santo, perfecto, justo. Pero observemos esto, nuestra relación con Dios no es solamente aquí en la tierra. Lo que hacemos aquí en el sentido de cómo respondemos a Dios, estando en este planeta Tierra, desde que Dios nos ha dado vida, estando aquí en el mundo, lo que hacemos en relación a Dios, nuestra relación con Él o nuestro rechazo de Él, ambas cosas tienen consecuencias, connotaciones eternas. Entonces, Dios es eterno. Nosotros no nacimos el día que Dios nos quiso dar vida, pero Dios es eterno.
Entonces, todo lo que está relacionado con Dios tiene, repito, connotaciones o consecuencias eternas. Por eso cuando Jesucristo vino, Dios encarnado, a salvarnos, solamente lo podía hacer Él. Y en segundo lugar, yo también creo haberlo mencionado aquí en algunas ocasiones, las consecuencias, buenas consecuencias como siempre, de lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección, el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, bastó una sola vez para que lo hiciera una sola vez para siempre. Un acto de Dios tiene repercusiones en la eternidad, pasado, presente y futuro. ¿Estamos claros? Entonces, cuando una persona acepta a Cristo de verdad como Salvador, eso tiene repercusiones eternas. Por eso cuando los cristianos decimos, estamos seguros de nuestra salvación, estamos seguros de que vamos al cielo, no nos mire con arrogancia o pensando nosotros somos arrogantes, ¿quién nos creemos que somos? Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, confiamos nuestra vida en Dios y Él no puede mentir. Él tomó nuestro lugar en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, y su salvación en nosotros, lo que Él hizo en la cruz una vez, es para siempre, es válido para siempre. ¿Ok? Por supuesto, luego viene la santificación, ¿no es cierto? Desde el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo entra en nosotros y cuando caemos nos levanta. Pero un verdadero cristiano, como decimos hasta el cansancio en este programa, no vive en pecado. ¿Ok? Entonces, la repercusión es eterna, la salvación es para siempre. Ok, dicho esto, ahora demos vuelta a la tortilla, como decimos acá, y observemos lo que pasa con el pecado. Dios da la oferta de salvación a un ser humano mientras vive. Mientras usted vive, Dios le está ofreciendo la salvación. ¿Okay? Todos los seres humanos pecadores, Dios dice, no hay justo ni siquiera uno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo nuestro Señor murió por nosotros, cargó el pecado sobre Él. ¿Okay? Entonces, cuando uno acepta a Jesús como Salvador y Señor de verdad, le entrega su vida, eso tiene una repercusión eterna. Cuando uno rechaza al Señor, eso también tiene una repercusión eterna. Por eso no hay tal cosa como un estado intermedio, un purgatorio, una situación a ver qué dice el Señor cuando llegue allá o qué podemos hacer desde acá en la tierra para ayudar a los que ya se fueron antes que nosotros. No hay tal cosa en la Biblia. Eso viene de libros apócrifos, pseudoepigráficos, falsos escritos o de historias, pero no está en la Biblia. Entonces yo escojo pensar, si no está en la Biblia no tengo por qué creerlo. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el infierno fue creado, como Jesús dice, Señor, aquí en Mateo 25, no para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles. Y todos estamos de acuerdo en que justo que se vaya al infierno el resto de la eternidad. Y no estoy usando una mala palabra, que la gente lo han hecho una mala palabra, pero está en la Biblia. Ese es el lugar final, donde no jamás podrá salir de ahí. Por lo tanto, no va a poder hacer más daño. Ahora, ¿es justo que personas vayan a ese lugar? Por más que nos duela, es justo porque es la decisión de la persona. Tantas veces yo he dicho, ¿es realmente el Señor el que los manda al infierno? Bueno, sí, pero es la decisión de la persona por haber rechazado a Cristo. La única persona que lo puede salvar, el único Dios que lo puede salvar porque no existe otro Dios, es Jesucristo. ¿Okay? Dios encarnado, cargando con nosotros en la cruz. ¿Y por qué Dios se tuvo que encarnar para hacerlo así? Porque no hay justo ni hay un uno, no hay nadie que hubiese podido ser perfecto y entonces Dios hubiese aceptado el sacrificio de ese ser humano en representación suya y mía y de la humanidad. Entonces Jesús viene como ser humano, no pierde su deidad, simplemente la frena, como dice Pablo en el libro de Filipenses, frena como quien dice, la somete, ¿ok? Y entonces viene y vive, es tentado en todo como un ser humano, igual que usted y yo, pero no peca. Entonces eso es por la dependencia como ser humano de su Padre. Cuando Él dice, mi Padre mayor es que yo, no está diciendo que Él como hijo no es Dios, está diciendo, aquí hay un rol y yo estoy en esos años en mi vida, esos 33 años sometido, como ustedes tienen que estar sometidos al Padre, en algo especial en el caso de Él, pero Él estaba tentado en todo, pero no ha pecado. Entonces Él tenía que llegar como ser humano y tenía que llegar como a la cruz
pero como un ser humano puro, sin mancha, venciendo el pecado, en una vida recta, completa, perfecta. Ese era el único sacrificio que Dios, el Padre, podía recibir para ser nuestro representante en la cruz. Fíjese que los corderos que eran sacrificados, nos cuenta el Antiguo Testamento diariamente, tenían que ser sin defecto, sin mancha. Eran un tipo representando, como quien dice, una figura, dice la Biblia, en el libro de Colosenses, representando al Mesías, a Jesucristo. Y luego al tercer día resucita probando su poder divino, probando que es Dios. Usted dice, no, la Biblia dice que Dios lo levantó de los muertos. Sí, pero Él mismo también dice que Él se levantaría de los muertos, que el Espíritu Santo lo levantaría de los muertos. No tenía problema Él en intercambiar las tres personas de la Trinidad para mostrar quién es Él y cómo trabaja todo esto. Entonces, otra vez, el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios, el diablo y sus ángeles, dice el Señor Jesús. Pero ahí van aquellas personas que deciden no aceptar la salvación. Entonces, están tomando una decisión al rechazar a Cristo que repercute eternamente. ¿Por qué? Porque Dios es un ser eterno. Entonces, todo lo que es concerniente a Dios repercute por la eternidad. Las buenas decisiones, las malas decisiones, la mala decisión de aceptar a Cristo repercute por la eternidad. Rápidamente vayamos, antes de terminar el programa, la Biblia habla de nuestros premios. ¿Ok? Premios no de competencia como nos pelearíamos a veces acá los seres humanos por quién ganó la copa de oro y quién la de plata. No, allá estamos diciendo va a haber premios en reconocimiento a cómo usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, la iglesia, etcétera, para servir al Señor, extender su reino aquí en la tierra, cómo usamos nuestro matrimonio, cómo vivimos como hijos de Dios. La Biblia dice que en el cielo Él dará premios. Ahora observe, ¿por qué? ¿Por qué allá y no acá? Porque todo lo que tiene que ver con Dios tiene repercusiones eternas. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y alguien dijo, realmente ese texto dice que uno sigue su corazón. ¿Ok? Donde está nuestro tesoro, ahí están nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestro dinero. Entonces, ponga su corazón en el Señor Jesucristo. Si usted no conoce a Cristo como Salvador, ¿cuántas veces más Dios le tiene que decir, te amo y te quiero salvar? No es el infierno lo que quiero para ti, pero si quieres tomar esa decisión, no hay otra alternativa al día del juicio final. ¿Está claro? Entonces, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. La voluntad es que todos se arrepientan, nadie se pierda, pero Dios sabe que gente le rechaza a Él. Entonces, nadie puede culpar a Dios de injusto. Recuerde que lo que usted decide aquí con relación a Dios, como Dios es un ser infinito, eterno, la repercusión es eterna. Y si usted decide sí, es salvo eternamente. Y si usted decide no quiero al Señor, está perdido eternamente. No hay un estado intermedio, no hay una solución después de la muerte o de que Cristo de pronto aparezca como Él ha dicho, ¿ok? Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Busque, por favor, se lo suplico al Señor, antes de que sea tarde. Nos despedimos, buen fin de semana. Si usted no tiene una congregación en la cual sea miembro y está buscando un lugar, bienvenido a Iglesia a la Red Evangélica de Denver. ¿Okay? No somos una iglesia perfecta, eso no existe, pero somos una iglesia sana y estamos procurando aferrarnos cada vez más a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Okay? Así que llámenos, mire en iglesialared.org la dirección, llámenos si necesita más información y esperamos, y si no, aquí nos encontramos el lunes. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted.
Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.